All right, Pastor Jose, ¿cómo estás? Good to see you. Amen. God bless you, brother. God bless you. It's always a privilege and honor to be able to speak with you, brother. Yeah, amen. Same here. Same here. So now that you live in Fort Worth, they turn you into a Cowboys fan? No. I'm a faithful Texans fan. Oh, there you go. There you go. Yeah. I don't know how many people up in Dallas are going to be mad about that. Yeah. No, they I guess they learned to accept me. Ah, sí, ya te Yeah. aceptaron, ¿verdad? Yeah. Eso, qué bueno. No tienes que defender que eres de Houston. Así es. Nacido en Houston, ¿verdad? Yes, sir. Born and raised. Ya, qué bueno. Qué bueno que estás aquí. Pastor González, me da mucho gusto que estás aquí. Ya tengo mucho tiempo conociéndote. Y para mí es un privilegio que estés conmigo. Y siempre cuando hablo contigo me siento mejor. Que eres una persona que yo admiro. Y yo admiro tu carácter y cómo tú eres. Y gracias por estar aquí con nosotros y aceptar la invitación. No, pues soy un fiel oyente. Oh, qué bueno. Estamos Gracias. constantemente oyendo esta programación a través de YouTube y es muy contento y privilegiado de poder estar aquí con ustedes. Sí, no, y es algo que siempre cuando comenzamos, siempre te tenía a ti en mente. Queremos hablar contigo, porque yo sé que tú tienes una historia que contar. Sí. Y desde muy chiquito tú has estado en el Evangelio. Sí. Y yo sé que tú has aprendido mucho y yo sé que tienes muchas historias que darnos a nosotros. Sí. So, Fort Worth, ¿cuánto tiempo tienes allá en Fort Worth ya? Este mayo cumplimos 11 años. 11 años. 11 Wow. años, por la gracia del Señor. So, estabas joven todavía cuando saliste. 29 años. Wow. 29 años y ya julio cumplimos 40 años. 40 De años. edad. Wow, De edad. no parece. No parece. Parezco más viejo. No, más joven. Más No, pues es que gracias a Dios. Dios nos da, los enjuvenece, como Sí. dicen, ¿verdad? El jabón que uso me ayuda a mantener el pelo bien. Ah, sí. ¿Te acuerdas cuando, yo no sé si cuando crecíamos, la cultura hispana usaba ese mane and hair, un champú y que les crecía el pelo? Oh. Y yo me lo ponía, no me hacía nada. Nada. No, qué bueno. Sí. No, pero es Fort Worth. ¿Cómo fue eso, Fort Worth? ¿Cómo te llamaron? ¿Te gustó? ¿Fuiste Pues, una vez? ¿Cómo? Sucedió algo con la iglesia, con el pastor que estaba ahí actual. Y pues el pastor Chicas me pidió que si pudiera ir a apoyar la obra del Señor. Y el primer sábado que visitamos la iglesia, solamente habían 3 adultos. El hermano Erwin, puertorriqueño, el hermano Gustavo, hondureño, y la hermana Silvia Blanco, mexicana. Wow. La hermana Silvia tenía su hijo Josué, y el hermano Erwin tenía uno de sus hijos, Marvin. Eran 5 personas, 3 adultos y 2 niños. Y estaba el pastor Julmister Jaramillo. Okay. En ese entonces él era el presidente de nuestra organización. Y el líder del distrito era el pastor Pedro Reyes. Sí. De la Séptima Iglesia aquí Ahora. en Houston. Ajá. Bueno, pues llegamos para apoyar y resulta que ese sábado, el primer culto que asistimos, el pastor Julmester nos pasa a mi esposa y yo y nos presenta, estos son la nueva pareja que va a estar aquí, y mi esposa me mira y me dice, eso no fue lo que nos dijo el pastor Chicas. Y el pastor Julmester nos hincó, nos ungieron con aceite, él y el pastor Pedro Reyes. Yo no sabía sinceramente qué orar, qué decirle al Dios, porque yo dije, Señor, no sé qué está pasando. Yo no me metí en esto. Wow. El No pastor, way. sí. El pastor Chicas simple y sencillamente nos pidió que fuéramos a apoyar. Wow. Yo dije, con mucho gusto, le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Vamos a apoyar la obra del Señor. Pero resulta que el pastor Julmester nos presenta como los pastores, como los que vamos a tomar la iglesia y servir al Señor allí. Terminó la oración, salimos a comer con el pastor Pedro Reyes. Yo dije, pastor, perdóneme, pero no sé qué está pasando. Pastor Chicas no me dijo que nosotros íbamos a ser los próximos pastores. Y él me dijo, no, pues órele al Señor. No, le dije, yo ya oré al Señor y esto no es, No le respondió. no es lo que nosotros sentimos. Y
Y como trabajaba a tiempo completo con el pastor Chicas en la iglesia central, Ujú. pues obviamente había visto en esos 3 años y medio estar al lado de mi pastor muchas cosas, como buenas, como situaciones que me hicieron pensar que el llamado de Dios no es cualquier cosa, No. que el llamado de Dios es un asunto de que tiene que ser un llamado de Dios, porque de uno irse a la aventura, como que las cosas no van a funcionar bien. Y recuerdo algunas experiencias con el pastor Chicas y yo en mi mente regresaba a casa pensando, no, esto es cosa seria, las cosas que pasaba mi pastor, la manera que lo miraba en los lunes, porque a veces los lunes salíamos a desayunar juntos. Él me decía, mi hijo, usted quiero que maneje el carro y vamos a ir a tal restaurante. Íbamos Wow. y lo miraba al pastor cansado, lo miraba al pastor preocupado por ciertas cosas. Y yo dije, Señor, este trabajo, este labor, no es cualquier trabajo, es algo serio. Y por eso en mi mente y en mi corazón dije, no, esto del llamado de Dios, bueno, eh, quisiera, pero mirando todo lo que se hace, lo que uno tiene que lidiar. De hecho, yo trabajaba con el pastor, hacía visitaciones, iba al hospital, iba a la cárcel a visitar, manejaba la ven, a veces me tocaba ser ujier, ayudaba en cuanto a la limpieza del templo, en diferentes áreas estaba trabajando, sirviéndole al Señor. Sí. Pero cuando se me llamó de ir a este lugar, Ujú. pues nos dimos cuenta que ah, el trabajo era serio, Sí. el serio. Y regresé el lunes para la central y dije, pastor, esto me presentaron como que si ya éramos los pastores aquí en Fort Worth. Y él me dijo, "Pues, ¿qué te parece?" Le digo, no, pastor. I said, no. Yeah. How? This is not in our plans. I have not prayed for it. No he Yeah. orado, no he Yeah. estado pensando en esto del llamado. Sí. Y me dijo, pues vaya la próxima semana a apoyar a los hermanos. Y así la pasamos. Llegaba el lunes y me preguntaba, ¿qué te parece? ¿Te gustaría estar ahí? Le digo, pastor, no. Wow. Ok, vaya la próxima semana. Y en la tercera semana fue cuando las cosas comenzaron a cambiar. Donde Dios, obviamente en esos días, Dios estaba tratando con nosotros, mi esposa y yo. En esos días, Dios puso en el sentir, en nuestro corazón, de que eh, Dios quería hacer algo más con nosotros. Wow. Y fue allí, en el año 2010, en mayo, fue donde Dios comenzó a poner este sentir. Y obviamente ya se lo había puesto en el sentir de nuestro pastor Felipe Chicas. Y hasta el día de hoy Dios ha sido muy, pero muy bueno para con nosotros. Qué barbaridad, qué historia, Sí, qué sí. comienzo. Y yo creo que regresando a casa, esos viajes no son cortos, de 3, 4 horas, ¿no? 4 horas. Sí, That was 4 probably horas. a very quiet ride home. Bueno, para serte sincero, Yeah. Wesley, era un tiempo donde platicábamos con mi esposa. Sí. Comenzaba pues a conocerla más. Porque Wow. en 4 horas uno puede hablar de muchos temas, Sí. no solamente de lo que la iglesia, la condición de la iglesia, las familias, aunque eran muy pocas, pero de nosotros, de nuestra infancia. Ujú. So, esas 4 horas se nos hacían ya cortas, Wow. porque era un tiempo tan precioso de compartir con mi esposa, de hablar. En ese tiempo no teníamos hijos. ¿Cuántos años tenían de casados? De casados teníamos 3 años. Wow. De casados, porque nos casamos en el 2007, en noviembre, y para el 2010 ya teníamos 3 años y algo. So ya teníamos tiempo de conocernos, de estar juntos, y no teníamos hijos en ese tiempo. Entonces nos decía fácil ir para Fort Worth, regresar a Houston y platicar, y lo mirábamos esas 3, 4 semanas como
como una mini vacaciones, pero sirviendo al Señor. Ujú. Y agradezco al Señor porque pues ese tiempo fue donde como que comenzamos a conectarnos más, Mm. mi esposa y yo, que nos sirvió a poder cuidarnos, ayudarnos, apoyarnos de una forma a otro nivel, pero Sí. en un sentido mejor. Porque podemos decir que tú ya tenías carga Sí, por las almas, sí. pero ¿cuál fue algo, eso fue el empuje diferente que recibiste en esas 3 semanas? Porque uno siempre tiene la carga, pero Sí. en ese momento algo haber sucedido en la vida de ustedes. Bueno, pues como te cuento, serví a Dios en diferentes áreas de la iglesia. Ujú. Am, y recuerdo unos días antes que el pastor Chicas nos pidiera que fuéramos para Forward en oración. Tengo siempre cargo conmigo un cuaderno. Ujú. Y lo aprendí de un amigo que me decía, siempre carga un cuaderno porque Dios en distintos momentos siempre te va a hablar. Mm. Va a traer un pensamiento en tu mente, en tu That's right. corazón. So, siempre tengo un cuaderno y apunto. Y esa noche, eran como las 11:17 de la noche, comencé a abrir mi corazón en la casa y Ujú. comencé a hacer, a abrir mi corazón y transmitirlo, plasmarlo en un papel, en ese cuaderno que tengo. Y todavía hasta el día de hoy lo tengo conservado porque me recuerdo que a partir de ese momento fue donde Dios comenzó a tratar conmigo de una forma muy, pero muy personal. En tener el deseo de servir, pero mejor y a otro nivel. No sabía exactamente qué, pero sabía que Dios quería algo más. Te cuento, servía a mi pastor, visitaba a veces a personas en el hospital o en la cárcel, manejaba la VEN cuando a veces el líder de la VEN es el hermano Sánchez, le faltaba un hermano que no podía llegar. Ujú. Bueno, me decía, me llamaba, hermano, ¿me puedes ayudar a recoger la VEN? Estabas involucrado, Estaba sirviendo. involucrado, sirviendo en diferentes, pero sentía que no estaba dando todo. Ujú. Y esa noche, recuerdo, mi esposa estaba descansando y comienzo a escribir y poner mis deseos, mis sueños. Queríamos comprar una casa, queríamos tener hijos, queríamos viajar y conocer el mundo y hacer muchas cosas. Sí. Pero le dije, Señor, pero quiero ser tu voluntad. Mm. I want to do your will. Ujú. Yo quiero ser tu voluntad. Yo sé que tú tienes algo especial para nosotros. ¿Por qué? Porque en el año 2000, cuando yo fui a una convención en México, en la ciudad de Irapuato, en el estado de Guanajuato, en ese año 2000 yo me gradué de la preparatoria, ya estaba a punto de entrar a la universidad. Tenía una beca de 4 años en la Universidad de Houston. Ujú. Y comencé a pensar y orar, Dios, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? Yo recuerdo en esa convención, eh, fuimos bastantes jóvenes, creo que eran como 3 camiones de la iglesia central que habíamos ido a la convención de México. Y en esa convención, el último mensaje que predicó, el predicador fue el pastor Juan Ríos. Y él predicó con el tema, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y yo recuerdo esa predicación porque él habló de Moisés. Ujú. Cuando Moisés iba a comenzar esa jornada de dirigir al pueblo de Israel y estaba en el desierto. Y él le dijo al Señor, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Yo recuerdo esa noche, en esa predicación, yo levanté mis manos, me puse de pie y le dije, Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí. Y fue allí que Dios puso en el sentir, en mi corazón, en mi alma, de servirle a Él. Mm. Pero obviamente no sabía cuándo, ¿O cuánto? o ¿A qué nivel? a qué nivel Ujú. exactamente, Ya. pero sabía que Dios me había llamado para servirle a Él. Sí. Que fui creado para su reino, para su Right. gloria. ¿Cuántos años tenías tú cuando llegaste a la iglesia? Mi papá nos llevó en el año 86, yo tenía aproximadamente 4 o 5 años. 4 o 5 años. Oh, so bien niño llegaste. Pequeño. Wow, wow. Y ahí creciste, Allí crecimos. hiciste todos los pasos de escuela dominical, Sí. adolescencia, juventud. Sí.
sí. ¿Y cómo fue ese camino en la juventud, comenzando a esa edad tan temprano, ya cuando fuiste joven? ¿Cuáles fueron las luchas más tremendas que tú tuvieses que enfrentarte? Había mucha inquietud. Mm, Quería saber un poco qué existía en el mundo, qué era probar esto, hacer esto. Pero fue un lapso muy corto ese periodo de tiempo. No tenía que saber mucho para entender de que ese mundo no era para mí. mm, Yo creo que fueron de la edad de 12 años a los 16 años, unos 4 años de inquietud, de lucha. Y es una etapa donde estaba tratando de encontrar mi identidad. mm. ¿Quién era yo? ¿Qué What era was lo que Dios quería hacer con like your con mi vida? purpose, tu propósito? Exactamente. Había ido a muchos campamentos. Y creo que el primer campamento que fui, que me permitieron ir, tenía 11 años. Yeah. Mm, Eh, y desde los 11 años fui a muchos campamentos. Muchas campañas tenía la iglesia central. Habíamos ido a diferentes convenciones. Sabía que Dios tenía algo para mí, pero siempre había en esa etapa, en esa temporada de mi vida, había inquietudes. ¿Qué es esto? ¿Qué se siente tomar estas decisiones? Y bueno, ese lapso de 3, 4 años me di cuenta que no, esto no es para mí. Esto va a causar muerte, no solamente espiritual, sino muerte física. ¿Cuántos años tenías ahí cuando te llegaron los pensamientos? Eh, You were under 18 or ya? sí, Ya, tenía 14, 15, 16 años. la plena adolescencia. Exactamente, porque a los 16 me bauticé. Tenía Okay. en el año 97. Wow. So, y cuando en esa adolescencia, ¿qué encontraste tú que dijiste, no, this ain't for me, like este mundo, que algo te tuvo que haber llamado la atención y te haber dicho, no, este no es el buen camino? Pues, ¿qué te cuento? Algunas personas que crecí de mi infancia del barrio, Ujú, la escuela, las personas que me rodeaban, ujú. porque eran unas escuelas que tenían bajos recursos. ¿Qué high school fuiste? Fui a la Jefferson Davis High School, ahí en el Davis. north side de 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 Houston, Houston. perdón, de Houston. Ah, las drogas, las pandillas, Ser el puro barrio ahí. todo estaba ahí accesible, Ujú. todo. Y algunos familiares de nosotros también, que no eran cristianos, estaban expuestos a este tipo de cosas, de este estilo de vida. Am, pero llegó un momento en mi vida donde dije, esto no es vida. Y recuerdo una vez, llegué como a las 3 de la mañana a mi casa y mi papá, recuerdo que él me dijo estas palabras que nunca se me olvidaron, nunca se me han olvidado. Fue de que, pues que ya no me quería en la casa, que, am, que si iba a seguir haciendo sufrir a mi madre, Ujú, a ellos, que mejor me fuera a ver qué voy a hacer allá afuera en el mundo. ujú. Y recuerdo que esa noche le dije, papi, deme una oportunidad más. Yo voy a cambiar. Eran las 3 de la mañana, no estaba haciendo nada bueno. Ujú, Y recuerdo que cuando me fui a mi cuarto, yo comencé a pensar, si me voy para el mundo, con estas personas que según son mis amigos, ujú, y digo según porque realmente no eran amigos. Yo sabía que dentro de mí, las cosas que miraba, la manera que me hablaban a veces, las cosas que hacían detrás de mis espaldas, me daba cuenta que no eran amigos. Y sí. en ese momento comencé a reflexionar en mi vida Mm. y dije, no, esto no hay esperanza para mí allá afuera. Yeah, y eso es lo que tú hablas, es algo que a veces muchos adolescentes uno les platica, que les dice, they don't want the best for you, no quieren lo mejor para ti, pero a veces no entienden que uno dice eso porque uno ha pasado por ese proceso y uno ha vivido eso, uno ha experimentado lo que es una amistad que no va a ser una amistad que va a edificar nuestras vidas, Sí. sino que va por un rumbo que no tiene ni un sentido, y eso es algo difícil para muchos porque
que adolescentes dicen, well, my friends are not bad. Sí, Pero es algo que uno tiene que saber discernir sí, temprano, porque si uno toma, imagínate, a los 15 años, ¿no? sí, 15 sí, años. Una persona de 15 años tomar esa decisión de abandonar ciertas cosas es difícil. sí. Y si no hubieras abandonado eso a esa edad, ya cuando eras un adulto, no sabemos el tipo de vida que Oh, hubieras sí, tuvido, you know? así es. Y eso es, en la adolescencia es cuando uno comienza a entender cosas mejores, Ajá. a entender las cosas mejor, pero también tiene que tomar buenas decisiones uno. Así es. Y uno, mucho, yo he experimentado eso que muchos me han dicho, la adolescencia de... And it's not what you do when you're teens, when you're teenagers, it's not going to hurt too much, but it Yeah. really does. It does, exactly. It does. It really does hurt. So, y qué bueno que... pero ¿cómo cuando decidiste, por parte de la oportunidad, obviamente, Sí, right? sí. Y de ahí comenzaste a hacer tu vida bien con el Señor, ¿verdad? Así es. Y te cuento esto, Wesley, Ujú. que lo que siempre me ha ayudado hasta el día de hoy es de tener personas, como lo llama el pastor Elías Limones, personas de conexiones de poder. Mm. Personas, hermanos, hermanas que fueron como un padre para mí, una madre, mi pastores, pastor Chicas, el pastor Silguero, algunos diáconos, algunos líderes de la iglesia que fueron de gran bendición para mi vida. Papá limpió la iglesia central por casi 13 y pico de años. Nosotros literalmente vivíamos atrás de la iglesia central. Muchas personas nos conocían y estábamos en la iglesia casi todos los días. Papá limpiaba el templo. Estábamos ahí en la mañana, mediodía y a veces en la noche, lo que eran los viernes y los sábados, porque los viernes era culto de oración y los sábados era culto de jóvenes. A veces estábamos ahí 2, 3, 4, 5 de la mañana limpiando el templo, preparándolo para el siguiente día. Siempre habían personas en la iglesia, algunos orando, otros ayunando. Y recuerdo muy bien algunos de los hermanos que me decían, ¿sabe qué? Venga a orar con nosotros, hermanito. Y me llamaban, y me decían las cosas, pero una forma, con una ternura, un amor. No me juzgaban por mi apariencia, porque no estaba vestido bien. No me juzgaban por lo que yo andaba haciendo, sino más bien con el amor me estaban alcanzando. No me criticaban, no me juzgaban, me decían, mi hijo, quiero orar por ti. ¿Nos acompañas un ratito? Me decían, un ratito. Ese ratito se convertía 2, 3, 4 horas, 5 horas. Y no me soltaban, estaban orando por mí. Y era algo que... Esos consejos, esos diálogos, esas palabras de amor fueron las que comenzaron a revolucionar mi vida. Estaban sembrando correctamente. Exactamente. Pero te cuento esto también. También habían algunos hermanos que me decían, no, Josecito no, él va a estar allá en el mundo. Y en vez de ayudarme, me daban la espalda, me juzgaban, me criticaban, hablaban mal de mí. Le decían a mi papá, ¿sabe qué? Su hijo esto, su hijo lo otro. Pero ponía en balance, ¿qué pesa más? Y decía, no, lo que me están diciendo estos hermanos, que Dios quiere hacer algo en mi vida. Y agradezco al Señor por esos hermanos, y hasta el día de hoy siempre cuando nos vemos hay una conexión, aunque son mucho mayor que yo. Sí. Pero los miro, como dice la Biblia, como mi padre, como mi madre. Y gracias al Señor que tengo algunos amigos que casi son de mi edad, y en ese tiempo ellos ya estaban en la iglesia. Wow. Fue una gran bendición poder servir al Señor, porque ya tenía algunos amigos dentro de la iglesia. No, y eso es bueno tener eso, porque si no hay nadie que te está como empujando, y a veces como adolescente, ¿para qué quieren orar por mí? I don't want to pray. Pero es algo que ellos tenían un interés positivo en ti. Amén. Y ahora que estamos ya más adultos, miramos a otros, a jóvenes, adolescentes, y yo miro algo en ti. Ajá. Y a veces uno dice esas palabras,
Y ellos no lo miran, pero uno sí lo mira porque uno estuvo ahí en esos zapatos hace mucho tiempo. Así es. Y si si Dios pudo cambiar nuestra vida, nuestro corazón, ¿cómo no lo puede hacer por un adolescente? Así es. Y por eso hay que, sometimes you gotta push a little bit, you know? Yeah. Y it's nothing wrong with it. Yeah. Y porque eso ayuda. De hecho, la Biblia dice forzarlos a entrar. Y la palabra forzar, y eso es lo que estaba hablando el domingo, en el Día de los Padres, que es tan importante nosotros como padres, porque a veces, como joven, no sabíamos, estábamos un poco desorientados, no sabíamos qué decisiones tomar. Y como padres, nosotros sabemos qué hay allá afuera, nosotros sabemos un poco de la vida, tenemos la suficiente experiencia para decir, yo sé lo que tú tienes que hacer. Sí. Y por eso le decía a los padres, a veces tenemos que forzarlos, pero en este tiempo pedirle a Dios la sabiduría, la inteligencia, ser creativos a cómo poder ganar a estas almas, porque son almas, nuestros hijos son almas, que también el diablo las quiere jalar. Oh, yeah. El diablo quiere, por eso dice la Biblia que él vino para matar, hurtar y destruir, pero el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Es cierto. ¿Verdad? Y eso es lo hermoso que imagínate cómo el Señor te ha bendecido. Amén. Y ahí conociste a tu esposa en la central. En la central, así es. So, ¿ustedes se conocieron desde niño o ella No, llegó? ella llegó en el año 2000. Ah, ok. Ella es del país de México, del estado de Guerrero. ¿Tus padres son mexicanos también? Mis papás son mexicanos también. Ah, qué así bueno. es. Y en el año 2000, si no me equivoco, ella llegó con su familia. 2001 llegaron ellos. Y yo no sabía que ella estaba en la iglesia, que ella existía. Un día que ella cantó un especial con una hermana, una joven amiga de ella, en un culto de jóvenes, volteé y miré y dije, wow, who is this? ¿Quién es ella? Llamó la atención, ¿verdad? Sí, me llamó la atención de tal forma que después del culto dije, me voy a acercar, le voy a preguntar quién es, cómo se llama, de dónde viene, qué iglesia viene, porque pensaba que ella venía de otra iglesia, de Houston. Right. Pero para mi sorpresa había venido de México, pero para radicarse aquí en Houston y asistir a la iglesia central porque sus padres ya estaban aquí. Wow. Y a partir de ese momento, pues ahí fue cuando comenzó nuestra amistad. Oh, wow. Yeah. So, estaban jóvenes. Estábamos. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía que en el año 2000, 18 años, 19 años. Ella es 2 años menor que yo. Y pues allí comenzó nuestra relación y yo de hecho en ese tiempo no sabía mucho el español, cómo conversar. Yeah. So ella no hablaba inglés. Y ella no hablaba inglés. Oh, wow. So eso le asustó a ella. Y yo me sentía frustrado porque no me podía comunicarme con ella en mi poco español. Y aprendí el español realmente no en la escuela, en la preparatoria, porque mi maestro era un americano enseñando a un hispano cómo hablar español. De hecho, yo era como que lo asistía un poco, cómo pronunciar ciertas palabras. Sí. Pero en la iglesia, leyendo la Biblia, Yeah. fue donde comencé a desarrollar mejor el idioma español. Y ahí se fueron conociendo. ¿Tuviste valor para ir a acercarte, no? Sí, era atrevido. Míralo. Pensaba, pues, ¿qué pierdo? No pierdo nada en preguntar. ¿Verdad? Y ahí comenzó nuestra amistad. Así, me gusta eso que comenzó tu amistad, porque hay jóvenes, varones, que buscan otra cosa primero en vez de ser amigos primero. Sí. Y yo creo, Wesley, que una relación comienza con una amistad. Yes, en inglés dice, every relationship starts with a friendship. That's right. They have to be your friend first. Tienen que ser tu amigo. Y obviamente no vas a conocer todo de esa persona. No, es difícil. Pero puedes conocer lo suficiente para decidir, con ella me comprometo. Wow. Con ella estoy dispuesto a vivir el resto de mi vida con ella. So, ¿cuántos años eran ustedes amigos cuando usted decidió eso? Fuimos amigos como 2, 3 años. Okay. Y habían algunos jóvenes también atrás de ella.
Pero yo dije, si es de Dios, pues es de Dios. Sí. O sea, yo no me voy a frustrar, no me voy a estresar. Si es de Dios, todo Como, va a y como que era, encajar. you were still young, estabas joven todavía. Sí. I mean, Y habían sí. muchas otras damas ahí en la iglesia Aleluya. también. Aleluya. No, pero siempre con mucho respeto, Sí. porque como crecí en la iglesia, habían muchos amigos, teníamos Sí. muchos. Y era Salíamos una iglesia grande. sí, So, I mean, salíamos a comer y a veces éramos 40. wow. En un restaurante, 40, 50 jóvenes, llenábamos el restaurante de puros jóvenes. Ujú, Y habían ocasiones que solamente éramos puros varones, ujú. pero en otras ocasiones salíamos damas y varones. Pero con ella yo me sentaba a su lado. Oh, Cuando salíamos a comer, cuando salíamos a una actividad de los jóvenes, pues yo estaba con ella, cerca de ella, para que ella supiese que yo estaba muy interesado en ella. sí. Y me costó. Sí, ¿verdad? Me costó 3 años y medio de casi de amistad y de novios. Fueron casi como unos 3 años, 4 años de novios. Y en el año 2007 fue donde tomamos ese compromiso. Wow. De vivir. Y después, 3 años después, 3 años se y pues encuentran en Fort Worth. nos ¿verdad? encontramos en Fort Worth y en el año 2014 nació nuestra primera bebé, Jochebed. Ujú. Y este año, en pandemia, nació Nehemías. Wow. Y allí, antier cumplió 5 meses Nehemías. Wow. Jochebed, que significa Dios es glorioso. Nehemías, que Dios es nuestro confortador, el que consuela. Wow. Y los dos han sido de gran bendición. Han sido un milagro, una bendición enorme para nuestro ministerio. So, ¿qué diferencia hay? Tienen como 7 años de 7 diferencia. años de diferencia. Va a ser 7 una, años. Jocabe va a ser una good sister. Oh, sí. Yeah. Una hermana que... de hecho, ayer tuvimos un pequeño date. Okay. Trato de, con frecuencia, una vez cada semana o cada 2, 3 semanas, salir con ella, con mi niña. Y ayer que estuvimos platicando, salimos a comer una sopita y platicar y me di cuenta que Dios me ha bendecido con una niña muy especial. Yeah. Y yo sé que Claro, Dios sí. tiene algo especial para ella. Y no cabe la menor duda que Dios sabía cuándo bendecirnos con esa pequeña niña, que es muy inteligente, está conociendo muchas cosas de la vida. Y ahora cuando los niños aprenden bien rápido. Sí, sí, you know. sí. Y agradezco al Señor por Jochebed, que ella con lo que puede trata de ayudarnos en lo que puede. Y ayer que estuvimos juntos, un pequeño date, estuvimos juntos casi unas 3, 4 horas. Ella me ayudó un poco en la iglesia a trabajar. Fuimos a Lowe's a comprar unas cosas para la iglesia y le dije, mija, vamos ahora a cenar juntos. Y fue un tiempo tan precioso que mis hijos han sido un regalo, una bendición del Señor. That's awesome. That's awesome. Y eso es lo que es. Sí, Un regalo y yo creo que los niños, aunque no lo crean, pero ellos sienten el dolor del padre, sí, la alegría del padre, sienten Sí. todo, porque sí. ellos lo miran a uno. Yo no sé, yo no soy padre todavía, pero yo solo me pongo a imaginar que especialmente niños que son instruidos en el camino del Señor y uno les enseña algo que uno ha aprendido Sí, y uno les enseña algo que muchos han aprendido y un camino que muchos están llevando. sí. Y ellos comienzan a ver que God is in you. Sí. God is guiding you. Sí. And they see something special in you. You No, know? y cuando la llevo para la escuela Wesley, siempre oro por ella. Siempre, todos los días, de lunes a viernes, mi oración es que Dios la bendiga. Yo oro la oración sacerdotal sobre ella. Digo, Señor, bendícela, guárdala, haga resplandecer tu rostro sobre ella. Y oro la oración de
del Señor Jesucristo, que dice la Biblia que Él crecía en conocimiento, en sabiduría, en estatura. Y yo pongo mis manos y estamos caminando hacia la puerta y le digo, Señor, dale sabiduría, dale conocimiento, que ella crezca en sabiduría, en conocimiento y en estatura. Y eso es una oración todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque Pura bendición. Exactamente. Y cuando uno declara la palabra, es tan importante declarar la palabra. Por ejemplo, en el principio, cuando el Señor creó los cielos y la tierra, Él hubiera podido, la Biblia hubiera podido decir, y el Señor pensó y las cosas se hicieron. Yeah. Pero Él dijo, sea la luz, y fue la luz. 10 veces dijo, dice la Biblia, y dijo Dios. So, Él nos está enseñando un principio desde el principio de la creación. La importancia de declarar, de decir la palabra, de desatar esa palabra. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo y se hicieron. Y es bueno cuando uno lo hace y es una costumbre, no de vez en cuando. Así es. Porque entre más lo hace, es igual cuando fuiste a Fort Worth 3 veces, 3 times in a row. Sí. Entre más lo hace es y uno you start really feeling the effects of that blessing. Así es. You know? Se cree que si haces una cosa 24 días, se convierte en un hábito, en algo natural. Ya no tienes que pensarlo. Automáticamente lo haces. Wow. Se hace algo natural. Y el mes de mayo estuvimos ayunando y orando. Y desde el principio del año la iglesia ha estado leyendo el libro de los Hechos. Y son cosas que he aprendido de la vida. Si enseñas a la iglesia a leer la palabra, a orar, de tal forma que se convierte en un hábito, va a ser una gran bendición y se va a convertir en una gran iglesia. Sí. Y tratamos de aplicarlo con nuestra familia, porque una vez prediqué un sermón titulado Todo comienza con uno. Sí. Everything That's starts good. with you. Yes, it does. And if we look at it in a personal perspective, si lo miramos en una perspectiva personal, todo comienza conmigo, en mi hogar, en mi casa. Porque si no soy un buen pastor en mi casa, ¿cómo voy a ser un buen pastor para la iglesia del Señor? Es cierto. Y estamos tratando, estamos aprendiendo. Es la primera familia. Así es. First family, you know. Así es. Y ellos, porque ellos también, mientras están en casa, mientras vivan, ya cuando ya están adultos, ya ellos, that's why you pray, you're like, Lord, let's hope that whatever they learn, they put it to practice. Así es. Pero mientras están en casa, you got to do what you can. Hay un dicho que dice, el niño que se equivoca está aprendiendo, pero el joven o el adulto que se equivoca está perdiendo. Wow. Hay una gran diferencia en aprender y perder. Wow. Un niño está aprendiendo a través de sus equivocaciones, pero el adulto que se equivoca está perdiendo. Y por eso es algo que constantemente le digo a las personas. ¿Tú quieres perder o quieres ganar? Porque cada decisión que tomes en la vida importa no solamente tu presente, sino también tu mañana. La razón que estamos ahora mismo, en este momento aquí, es por las decisiones que tomamos ayer. Lo que hemos estado pensando, lo que hemos estado planeando, los sueños que hemos tenido, bueno, se están siendo hechos realidad. ¿Por qué? Porque hemos estado invirtiendo. Eso es lo que estás haciendo ahorita ya que están en tu casa. Y este programa, por ejemplo, digamos este programa no comenzó de la noche a mañana, comenzó en sueños, ideas, decisiones que tomaron ustedes para poder llegar a donde están ahora. Y esto, como hablábamos antes de comenzar el programa, esto va para más. Y lo ponemos en las manos del Señor. Así es. Y ese es el deseo que la gente entienda que nuestra vida no es lo que miramos en el templo, Cada uno de nosotros hemos hecho ciertas cosas para llegar a donde estamos, porque son decisiones que hemos tomado. Y gracias a Dios que hemos tomado buenas decisiones hasta hoy. Amén. Y porque imagínate si hubiéramos tomado las decisiones incorrectas, ¿dónde estuviéramos hoy? Yo me pongo a pensar en eso. Yo no sé si tú has pensado. Imagine if I would have made a bad decision 15 years ago. Hace 10 años, si hubiera tomado esta decisión. Si no me hubiera, como en mi persona, si no hubiera regresado a los caminos del Señor. ¿Dónde estuviera? Y todo tiene un efecto.
todo tiene un efecto. Así Y es. cuando tú tomaste tu decisión, mira dónde estás hoy. Así es. Y hablábamos eso, hay que enfocarnos en lo que viene. Sí, Como decíamos, todos estamos esperando la venida del Señor, sí. pero mientras estamos aquí hay que hacer algo. Así es. Tenemos que... Recuerdo un consejo que nos dio nuestro líder de jóvenes, el pastor José Segura. En ese tiempo no era pastor, era como pastor de los jóvenes. Sí. Él me dijo, tienes que planear tu vida como si vas a vivir 100 años. Trabaja, estudia, ahorra, Ujú, cásate, ujú, supérate. ujú. Pero tienes que pensar también que planear tu vida como si vas a vivir un minuto. Wow. Si Dios viene en ese minuto, ¿te vas a ir al cielo o te vas a quedar? En otras palabras, tienes que vivir tu vida espiritual bien. Ujú. No mañana, no esperar hasta un evento como muchos esperan, para la convención, para el campamento, para poder arreglar sus vidas. No, no. Eso no comienza en un campamento, eso comienza ahora. Ujú. Por eso la Biblia habla del presente. Ujú. Hoy es el día de salvación. Yes. No mañana, hoy. Cuando el Señor llegó a la casa de Zaqueo, le dijo, hoy ha llegado salvación a tu casa. That's right. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de hoy, Yes. que quiere trabajar hoy. Ujú. ¿Por qué? Porque hoy es el día, hoy. Mañana no es el nuestro. Ujú. Se cree que de 4 a 6 segundos muere una alma. Yes. Y That's a lot. that's a lot. Aunque cada 3 segundos están haciendo una criatura, pero también se están muriendo. Mi mañana no lo sé, no es seguro. No lo tenemos seguro. Y hay que aprovechar todo lo que podemos hacer hoy. Así es. Y imagínese usted que un día fue a Fort Worth a Amén. apoyar y le dicen, son los nuevos obreros. Sí, Yo me hubiera sentido like shaking, Sí. ¿Qué es esto? sí, Y una persona, imagínate, y eso es tu humildad. sí, Porque una persona hubiera dicho ahí enfrente de todos, no, Sí. that ain't me. I was just talking about. sí. Pero usted cuando le dijeron híncate, dijo, "Oh, ok." Pues era el presidente, el pastor Julvester Jaramillo. Pero eso es el carácter tuyo. Sí, Because you're like, I'm in God's hands. sí, Y eso es como uno vive la vida. sí, Uno está en las manos del Señor y Dios abre puertas sí. y así como Él abre, también puede cerrar. Así es. Y uno hay que confiar en Dios. Amén. Yo he aprendido algo de ti hoy que tú tienes que estar listo para lo que vendrá. Así es. If you're not ready, Yeah. and that's preparation. Sí. Alguien dijo, ¿qué es mejor estar? ¿En qué condiciones es mejor estar? Ser una persona dejada y tener una oportunidad que se te presenta, o no tener una oportunidad, pero estar trabajando, preparándote por si llega una oportunidad. En otras palabras, yo prefiero de pronto no tener una oportunidad ahora, pero estar trabajando, preparándome, porque si llega mañana una oportunidad, yo estoy listo. Mm. En estos días estábamos en planes de comprar un templo, pero alguien ofreció más y como era amigo de los dueños, Yeah. se los dieron. Mhm. Me puse triste. ¿Por qué? Porque mis expectativas, mis sueños, mi idea, comencé a pensar, esta iglesia podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos hacerlo, muchas cosas. Bendito Dios que Dios había puesto todas las cosas. De 2 semanas Dios comenzó a bendecirnos con el dinero, con el comprador de nuestra iglesia, porque iba a ser un gran impulso para poder comprar aquel templo, de vender el nuestro. Sí. Y teníamos el comprador, teníamos el otro dinero que nos restaba, habíamos ahorrado tanto dinero nosotros, teníamos todo, pero de repente las cosas cambiaron. Y le dije a la iglesia, está bien, esto no fue la voluntad de Dios, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a llorar, vamos a poner tristes, vamos a desmoralizarnos, tirar la toalla y dejar las cosas así. No, vamos a trabajar. Yeah. Nos propusimos ahorrar tanto, bueno, vamos a ahorrar ahora el doble en el nombre del Señor Jesús. Aunque estamos en pandemia, eso no nos va a detener. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir. ¿Por qué? Porque si nos llega una oportunidad, va a ser menos la deuda que nos vamos a llevar.
van a estar listos. Exactamente. Yeah. So, la iglesia de Forward nos estamos preparando para ese día que Dios diga, esta es la puerta que quiero que ustedes entren. Amen. Yeah. Amen. Y va a ser una mejor puerta. En el nombre de Yes, Jesús. sir. Yes, sir. Man, Jose, I would love to keep talking, you know, Sí. pero el tiempo se nos va y yo sé que tú has compartido mucho de tu vida y yo sé que Dios tiene muchos mayores planes para tu vida y Amén. tu familia y ahí donde los miembros donde tú te congregas, la iglesia de Amén. Fort Worth. Amén. Pero si tú puedes dar un consejo más a todos nosotros, ¿qué dirías tú? Un consejo que tú tienes en tu corazón hoy en este día. Bueno, hace como un mes y medio mi hija me preguntó, papi, ¿cuál es la regla de oro de la vida? What's the golden rule of life? And for a second, she got me off guard. Me sacó de onda mi niña de 7 años. Wow. Me pregunta por la regla de oro. Mhm. Por eso te digo que es una niña especial. Yes. Porque esas preguntas, una criatura de esa edad, no es las común pregunta. que te pregunten cuál es la regla de oro. Mhm. Y yo por un instante dije, ok. Me senté. Estábamos en el carro, estaba sentado en el carro y estoy pensando y dije, ya sé cuál es la regla de oro. En Eclesiastés, Salomón dice, este es el discurso de todo hombre. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y te va a ir bien. Salomón cuando escribió esas palabras inspirado por Dios ya era un anciano. Ya estaba en sus últimos días. Un hombre que se considera como uno de los hombres más inteligentes de toda la existencia de la raza humana. No era Einstein, no era Thomas Edison, no era Henry Ford, era Salomón. Y Salomón, que escribió el libro de Proverbios, de Eclesiastés y Cantares de Cantares, un hombre que tuvo casi 1000 mujeres, que conocía la dama tal como es, como la creó el Señor. Un hombre que dice la Biblia que venían hombres de diferentes lados del mundo para escuchar los discursos de Salomón. En sus últimos días, Wesley, él dice, el fin de todo el discurso, oír este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y le dije a mi hija, si tú aprendes a temer a Dios, temer no es tener miedo a Dios, es tener respeto, es amarlo, es darle su lugar. Cuando tú lo amas y lo respetas, va a ser muy fácil aplicar su palabra y obedecerla. Por eso le dijo a los discípulos, si me amáis, guarda mis mandamientos. Porque si cuando tú amas, tú vas a obedecer. Y no lo vas a hacer porque, es que no me quiero ir al infierno. No, obedeces porque tú amas a Dios. Es una perspectiva totalmente distinta. Tú le sirves a Dios, tú haces esto, no porque no quieres ir al infierno. Tú haces esto porque tú amas a Dios. Los soldados israelíes tienen este concepto. Yo lucho contra mi enemigo, no porque los odio. Yo lucho contra mi enemigo porque yo amo a mi familia. I love my family. And I told my daughter, fear God and keep His commandments and everything's going to be fine. La regla de oro. La regla de oro. That's Love good. you, brother. Love you too, man. Thank you for coming y estaremos aquí. Y gracias porque en realidad siempre que hablo contigo hay algo en tu corazón para mi vida. And this is good today. It was Praise good, the Lord. and I appreciate it. Yo sé Praise que the tienes Lord. mucho más que compartir, pero el tiempo tiempo. nunca es suficiente. Well, God bless. I love you, brother. Love you too.